Dios es el que siempre ha buscado al ser humano. En un momento determinado, envió a su propio Hijo, quien tomó forma humana y vino a la tierra, dando a conocer al Padre. Una de las muchas formas en que Jesús dio a conocer al Padre fue por medio de las obras de gracia, que fueron aumentando el grado de dificultad humanamente hablando, desde convertir el agua en vino, que fue el principio de señales, multiplicar la comida, sanar enfermos que estaban cerca de Jesús, sanar a distancia, ejercer autoridad sobre el agua y demás elementos naturales, propiciar milagros creativos como dar la vista a un ciego de nacimiento, hasta la oportunidad de darle vida a un muerto que tenía 4 días de haber sido sepultado. Y todo esto es por gracia. La gracia es un regalo que compartió Dios por amor, por su bondad, por la justicia. El poder de Dios fue dado a los hombres. Juan 11 registra el poder de Dios, Jesús es Dios, sobre la misma muerte, pasando por las relaciones humanas, la amistad con esa familia de Judea. Derivado de esa amistad, la atención a la necesidad de los que amamos, la empatía con ellos. Jesús, humano, lloró delante de la tumba por la compasión que sintió ante el dolor de sus amigos, de los amigos de la familia. El propósito de Dios al permitir este gran evento, lo dijo claramente Jesús. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La fe es indispensable. De ahí la importancia de la expresión de Jesús. Si crees, verás la gloria de Dios. Oremos. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por tu amor, por tus cuidados y por el poder tuyo que compartes con los humanos para que tu obra se lleve a cabo. Esperamos en ti siempre y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el Evangelio que escribió Juan, o la versión del Evangelio que escribió Juan en su capítulo 11. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Si vamos a Lucas 10, del 38 al 42, parafraseamos este párrafo. La familia estaba formada por Marta, María y Lázaro. Son 3 hermanos. Se supone que Marta es la mayor y por lo mismo la autoridad en esa casa, pues dice que Marta lo recibió en su casa. Cuando Jesús llegó a esa casa, enseñaba la palabra. María estaba atenta a la enseñanza. Marta se ocupó de los quehaceres para atender al maestro y sus discípulos. En ese momento Jesús dijo que María había elegido la mejor parte. Pasó el tiempo y en el momento en que se escribió este capítulo, Jesús estaba en Perea, en su viaje de Galilea a Judea, el último viaje que haría, pues en la siguiente fiesta de la Pascua, él mismo se ha sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Juan 11:2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. El relato de esta escena está en el capítulo 12 de Juan, pero sirve de referencia para identificar a la familia integrada por Marta, María y Lázaro de Betania, que agradecida por la experiencia que había vivido, hizo esta demostración de gratitud. Juan 11:3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Como dijimos, Jesús está en Perea. Para llegar a Betania se ocupaba el tiempo de 2 días de camino. La relación entre Jesús y esta familia se había vuelto familiar. Entre ellos había amor fraternal. Así que aunque no le dicen expresamente que vaya, saben que con mencionar el que amas es suficiente la invitación a casa. Dice Juan 11:4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La reflexión es, cuando Jesús escuchó que su amigo Lázaro estaba enfermo, expresó cuál era el propósito de esa enfermedad.
Esto lleva a descubrir que la enfermedad no siempre tiene como origen el pecado, también que todos los humanos en un momento determinado padecerán enfermedad. El propósito era para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por esta enfermedad. Textualmente dice el pasaje, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por esta enfermedad. Para la gloria de Dios significa que la muerte de Lázaro es parte de un plan divino que glorifica a Jesús como el Hijo de Dios. De ahí que la enfermedad y la muerte son inevitables, pero que su propósito es mostrar el poder y la gloria de Dios en la vida de los creyentes. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, lleva al momento de la glorificación de Jesucristo como Mesías, Salvador, o sea, habla de su sacrificio, muerte y resurrección que demostró su victoria sobre el pecado, la maldad, la mentira y el mismo Satanás. Dice Juan 11:5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ese amor era demostrable 100% en la forma en que los trataba y en cómo respondía a sus necesidades. Dice Juan 11:6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Como se mencionó, de Perea a Betania se ocupaban 2 días y 2 días que se quedó todavía en Perea, se tardó 4 días para llegar hasta donde estaba Lázaro. Dice Juan 11:7, luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Jesús estaba abandonando la región donde se habían refugiado para evitar ser apedreados, justo después de que Jesús había sido acusado de blasfemia. Juan 11:8 dice, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Los discípulos demostraban falta de confianza en Dios y en Jesús, cuestionando su decisión de regresar a Judea en lugar de poner su fe en él. Regresar a Judea significaba peligro de muerte, pero Jesús confiaba plenamente en el cuidado que su Padre tenía para él y sus discípulos. Juan 11:9 dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Estos versículos se pueden ver desde el punto de vista físico y desde el punto de vista espiritual. Físicamente, las horas del día que son recomendables para realizar tareas de cualquier tipo son las horas en que la luz del sol alumbra la tierra. La noche siempre se antoja lúgubre, negra, oscura, peligrosa. Espiritualmente, al no acatar las instrucciones de Dios, al ignorar sus señales, se corre el riesgo de equivocar el camino correcto y tropezar en la oscuridad del pecado. De ahí la importancia de atender los mandamientos de Jesús que están en su palabra, pues ello permitirá que la luz que está en la palabra guíe hacia la verdad que es Jesús. Juan 11:11 se lee, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Esa es una forma figurada, es una metáfora para referirse a la muerte física. Cuando Jesús dice que va a despertar a Lázaro, se refiere a su propia capacidad de resucitar a los muertos, pues la muerte no es el final, sino un paso más en el viaje a la eternidad. Dice Juan 11:12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Los discípulos solo podían ver lo que miraban sus ojos. Ellos hablaban en el terreno natural, humano. No podían entender cómo podría sanar a Lázaro si ya estaba dormido. Su ignorancia era una muestra de la falta de comprensión acerca de la naturaleza del poder de Dios, de su propia autoridad divina y su poder para sanar física y espiritualmente. Juan 11:13 se lee, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Los discípulos solo entendían la muerte como una terminación de la vida, pero Jesús decía que ciertamente Lázaro ya había muerto. Jesús era el único que podía levantarlo de ese estado para que todos vieran la gloria de Dios. Dice Juan 11:14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Jesús habla específicamente, sin rodeos.
Lázaro ya murió. Es decir, se han separado la parte inmaterial, alma y espíritu, del cuerpo. La muerte física no quiere decir que ya se terminó todo. Apenas empieza la realidad de la existencia humana, pues fue creada para vivir eternamente. A eso se refirió Dios en el Génesis cuando expresó: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir, el hombre que vamos a formar se parecerá a nosotros. Dice Juan 11:16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Sin saberlo, Tomás mostró su lealtad a Jesús, pues sabiendo que podrían estar en peligro al ir a Judea, expresó su decisión de ir con su maestro, aun cuando significaría morir también. Hasta aquí Jesús permanece en pelea. Se asegura de que sus discípulos estén seguros de cómo están las cosas. Como este evento, la muerte de Lázaro, prepara el momento en que la gloria de Dios se manifestará a toda la humanidad de todos los tiempos, pues Dios es el autor y consumador de la vida humana. Es una de muchas maneras de demostrar su superioridad en relación con los humanos. Dice Juan 11:17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. En ese tiempo, los judíos enterraban a sus muertos en el mismo día en que morían, pues al estar cerca de un muerto significaba que la gente se mantendría impura y no podría relacionarse con los demás. Dio Jesús a Betania para comprobar algo que él ya sabía, pues Jesús es Dios y lo sabe todo, pero sirve para comprobar una realidad que todos viven en ese momento. Lázaro había muerto y ya tenía 4 días de estar en la tumba. Dice Juan 11:18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. El estadio es una medida de longitud utilizada en Grecia y Roma para medir en los Juegos Olímpicos. El estadio griego tenía una longitud aproximada de 185 metros, en tanto que un estadio romano podía ser hasta de 200 metros. La distancia entre Perea y Betania eran aproximadamente de 3 kilómetros. Dice Juan 11:19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Hasta hoy es una costumbre que cuando hay un deceso, los familiares y amigos se hagan presentes para consolar con su presencia a los familiares cercanos del que ha fallecido. Dice Juan 11:20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. La primera vez que Jesús estuvo con esta familia, María estaba a sus pies aprendiendo de sus enseñanzas, pero en este momento María se queda en casa y la que sale a recibirlo es Marta. Las dos mujeres amaban a Jesús, lo respetaban y apoyaban en la realización de las actividades propias del maestro. En otras palabras, apoyaban su ministerio, pero la autoridad en esa familia era Marta, así que salió para recibirle. Dice Juan 11:21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta era conocida por su hospitalidad y por ser una mujer trabajadora y responsable. En esta ocasión está desesperada ante la muerte de su hermano y su confianza en Jesús no está tan clara. ¿Tiene una relación con Jesús? Sí lo conoce, sí le tiene confianza, pero sus conocimientos son solamente relacionados a la autoridad de Jesús sobre el pecado y la sanidad de los cuerpos de humanos, y eso es lo que expresa. Dice Juan 11:12, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Hay una enseñanza tremenda para cada uno de los humanos en este versículo, pues en los momentos de dolor y sufrimiento se puede encontrar consuelo en Jesús, y que incluso cuando parece que no puede hacer nada, que ya no se puede hacer nada humanamente hablando, Jesús puede hacer algo más grande y poderoso. Dice Juan 11:23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará.
Y en aquellos tiempos la resurrección se aceptaba como un hecho sobrenatural propio de los profetas y de Dios, o de Dios y de los profetas. Ello explica por qué la gente se sorprendió tanto con las palabras de Jesús: tu hermano resucitará. Ahora bien, Jesús no solo tenía la capacidad de resucitar a los muertos, sino que también sabía que había una vida después de la muerte. Dice Juan 11:24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Lo que hasta ese momento enseñaban los rabinos era que habría una resurrección final de todos los muertos. Eso es lo que sabía y lo que creía Marta. Ella nunca pensó que en unos minutos más su hermano estaría nuevamente con ellos. Resurrección viene del latín, quiere decir levantarse de nuevo, resurgir o alzarse una vez más. De esa manera se especifica la acción y el efecto de resucitar, de volver a la vida derrotando a la muerte. Dice Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el nombre de Dios que siempre esté presente, porque es eterno. Entonces Jesús dice, yo soy Dios, no lo olviden. Por esa razón puedo devolver la vida a alguien que esté muerto. Eso es resurrección. Y puedo dar vida a un nuevo ser, a un bebé que se gestará en el vientre de su respectiva madre. Al reconocer que Jesús es la resurrección y la vida, los corazones se llenan de esperanza y gratitud, porque el amor eterno de Jesús sostiene y guía. Recordando que la existencia de los hombres aquí en la tierra es un reflejo de la luz de Dios. Es una invitación a vivir plenamente, abrazando esta bendición, a su vez enfrentando cada desafío con fe. Dice Juan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Vive en mí y cree en mí. Los que aceptan en su vida a Jesucristo y creen en su obra redentora tienen la seguridad de la vida eterna junto a Él. La muerte de Jesús reconcilia con Dios y ofrece la posibilidad de la salvación. Entonces, la vida eterna no es algo que se espera en el futuro, sino que es una realidad presente. Dice Juan 11:27, le dijo, sí, Señor, y yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que has venido, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Cuánta convicción hay en esta sabia respuesta? Para mí tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el prometido, el deseado de las naciones, y estás aquí con nosotros. Ahora vamos a Juan 11 del 28 al 37. Dice Juan 11:28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Juan 11:29 dice, ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Juan 11:30 dice, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Juan 11:31 tiene esta redacción. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. Cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. El encuentro con María fue diferente. Jesús no había entrado en Betania. María se encuentra con Jesús y pronuncia el mismo mensaje que Marta había expresado a Jesús. Dice Juan 11:33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se conmovió en espíritu y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró.
En este encuentro con María, Jesús va más a la práctica. Comparte el sentimiento de tristeza que están padeciendo sus amistades, enseñando que las emociones son una parte natural del ser humano y sirven de conexión entre las personas. Dice Juan 11:36, dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Hasta ese momento conocían a Jesús como el gran sanador, incluso como quien lograba milagros creativos. Por ejemplo, cuando le dio vista a un ciego de nacimiento, o sea, ese hombre no tenía el sentido de la vista, pero Jesús lo creó en ese momento. Así que su expresión, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Detona que por ninguna razón ellos esperarían que Lázaro resucitara en ese momento. Juan 11, del 38 al 44, nos habla de la resurrección de Lázaro. Dice Juan 11, 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede, porque es de 4 días. Los judíos tenían su particular forma de enterrar a sus muertos. Los envolvían en sábanas, aplicándoles ungüentos aromáticos y los enterraban lo antes posible porque estar junto a un cuerpo muerto los hacía inmundos. Cuando Jesús ordena que la práctica sea removida, Marta atinadamente expresa, Señor, tiene 4 días que enterramos el cuerpo, ya se está descomponiendo y huele a putrefacción. Dice Juan 11:40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Al revisar cada versión del Evangelio, se encuentra que creer en Jesucristo es indispensable para formar parte de la familia de Dios, hijos de Dios, para recibir los beneficios del reino. Sanidad, liberación, salvación, restauración, crecimiento, consolidación como ciudadanos del reino. La gloria de Dios se refiere a la manifestación de su grandeza y esplendor divino. Esto implica el poder, la majestad y la santidad de Dios y se manifiesta en su presencia y en la creación. En la Biblia, la gloria de Dios es descrita como una fuerza que llena el cielo y la tierra, apoyando a los creyentes a atender la verdad y experimentar su amor. La palabra gloria, que proviene del latín, quiere decir honor, esplendor, grandeza, majestad y alabanza. Entonces, creer es el requisito único e indispensable para tener algo que ver con la gloria de Dios. Al que cree, todo le es posible, pues la fe demuestra lo que no se ve. Precisamente Lázaro estaba muerto, pero Jesús dijo, resucitará tu hermano. Y creyendo que Lázaro va a resucitar, Jesús ordena que remuevan la piedra e impedir el acceso a la tumba. Ahora bien, Jesús podía remover la piedra con su sola palabra, pero siempre permitirá que el hombre participe en las actividades propias del reino de los cielos, del reino de Dios. Dice Juan 11:41, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús sí creía, por eso la gloria de Dios estaba a punto de manifestarse. Inicia una oración dirigida al Padre, con la cara levantada, en comunicación directa, en franca relación familiar, iniciando con la palabra que provocaba una revolución en la mente de las personas que estaban ahí escuchando a Jesús. Sí, dijo, Padre. Enseguida da gracias, pues al creer que Dios lo escucha y que está pidiendo conforme a la voluntad de su Padre, sabe que Dios le concederá su petición.
Dice Juan 11:42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Yo sabía que tú siempre me oyes. Jesús conoce muy bien a su Padre. Por eso hace esta afirmación buscando despertar la fe de los que estaban ahí. Dice Juan 11:43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatarle y dejarle ir. La resurrección de Lázaro es una poderosa prueba del poder de Dios y su capacidad de transformar lo que parece imposible en algo verdadero y tangible. Definitivamente la muerte es inevitable, pero a través de la fe en Dios se puede tener esperanza en la vida eterna y en renovación de cada persona. Se pueden obtener lecciones importantes, por ejemplo, la resurrección de Lázaro muestra cómo se puede superar la adversidad y obtener victoria. La resurrección de Lázaro también nos sirve para los que han perdido a un ser querido. La idea de la vida eterna y la resurrección de los muertos es una fuente de consuelo y esperanza. Jesús demostró que frente a la muerte y la desesperación, su poder sigue siendo inquebrantable. Jesús es todopoderoso. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Esta señal provocó que creyeran en Jesús como el Mesías y Salvador. Dice el versículo 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. A las autoridades religiosas de ese momento les interesaba mantener la situación social como estaba diseñada, para que las cosas políticas y socialmente siguieran igual y pudieran mantener su posición socioeconómica como dirigentes del pueblo judío. Dice Juan 11:49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. En su soberanía, Dios usa a Caifás para profetizar la muerte de Jesús, para salvar a la humanidad, no solo al pueblo judío. Dice Juan 11:53, así que desde aquel día acordaron matarle. Por lo tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Es importante recordar que el tiempo de Dios es diferente del tiempo de los hombres, así que se alejó a una ciudad cerca del desierto, a la ciudad de Efraín, junto con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Estaban los preparativos para la fiesta de la Pascua, en donde precisamente Jesús sería crucificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No podrían modificarse los planes de Dios. Revísalo, disfrútalo y toma decisiones.